Bueno, vamos a abrir entonces nuestro primer proyecto, nuestro primer lienzo de trabajo, le vamos a llamar. Vamos a abrir el Visual Studio Code y vamos a ver algunos comandos, cargar una base de datos, algunas cosas iniciales. ¿Cómo accedemos al programa? La forma recomendada es a través de Windows R, eso invoca el CMD, que es la terminal de Windows, ¿sí? Y nos vamos a nuestra carpeta, CD, curso Pandas. En curso Panda vamos a ver el contenido, dir, con dir vemos el contenido. Tenemos un conjunto de carpetas y vamos a trabajar con este proyecto, con este archivo que se llama lienzo de trabajo, se puede llamar de cualquier manera, le pusimos lienzo de trabajo. Lo que sí es importante es la extensión de Python, ¿sí? Para que el entorno lo reconozca. Otro archivo importante es este que vamos a invocar ahora mismo. Se llama Proyecto Pandas, es el archivo del workspace. Ese lo que hace es, ahí guardamos las configuraciones de la carpeta y otras cuestiones. Bueno, primero que nada llamamos al Visual Studio. ¿Cómo lo llamamos? Con la palabra code, proyecto pandas, enter, y ahí lo estamos cargando. ¿Sí? Lo que tenemos a nuestra izquierda es el navegador, el contenido de las carpetas, que se pueden colapsar. Este es el archivo con el que vamos a trabajar, este es el archivo workspace que veíamos recién. ¿Sí? Vamos a abrir el lienzo de trabajo. Yo ahí ya tengo cargado algo que es lo mismo que está en el material publicado, en el HTML. Así que de ahí pueden hacer todos los copy-paste. Yo lo que voy a ir haciendo sucesivamente es tomando material del HTML y lo vamos a ir comentando paso a paso. La forma es que vamos a ir dando ciertos saltos y profundizando, ¿sí? Porque si no, tengo la idea que si nos vamos metiendo mucho en los detalles se nos pierde como la visión del conjunto. Entonces prefiero arrancar así del inicio, abriendo una base de datos compleja como es la de la EPH. Podría ser cualquiera, de hecho vamos a usar otros archivitos de ejemplo, pero abramos una compleja desde el inicio para perderle miedo, para ver de qué se trata. Bueno, carga de la base PH. En principio podemos quitar la barra que tenemos de navegación, la sacamos con control V larga. Control V larga, ¿ven? Ahí está la barra de navegación. Y otra cosa que vamos a ver en inmediato es la terminal de resultados, ¿sí? Que es donde vamos a ver los resultados de nuestros comandos. Con control ñ podemos acceder, ¿sí? Control ñ, vamos y venimos. Control ñ, salimos, entramos, control V, dejamos la pantalla limpia, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo primero que nada, esto es un comentario, ¿sí? Con numeral comentamos cosas. Todo lo que esté escrito a la derecha del numeral, el intérprete de Python lo ignora. Entonces esto lo vamos a usar muchísimo. Este comando es muy importante. Acá estamos llamando a la librería pandas, ¿sí? La librería pandas y con un alias. Normalmente todos nuestros scripts van a tener llamadas a librerías y tienen que estar al inicio. O sea, ¿cuál es la regla? Para usar una librería tiene que estar declarada. Entonces siempre está al principio, como en este caso. Nada, acá lo que estamos diciendo exactamente es que importamos pandas y que lo vamos a llamar PD, que es como un alias, ¿sí? Definición de ruta. Bueno, acá tenemos, en esta ruta tenemos la base SAB, lo podemos comprobar, ¿no? Control V,
dice que en curso pandas, data input, está la base sub. Bueno, curso pandas, data input, ahí tenemos la base sub. ¿Sí? Bueno, control V, sacamos esto para que no ensucie. ¿Dónde lo estamos guardando esto? Lo estamos guardando en una variable, la llamamos ruta. La podremos llamar de cualquier manera, pero bueno, elegimos llamarla ruta. Fíjense este formato, ¿no? Ruta igual, R, ¿sí? De lectura, y entre comillas simples, ¿sí? Estas cosas yo las voy comentando para que sepan de qué se trata, pero la realidad es que todos hacemos copy-paste de esto, ¿sí? Bueno, acá lo llamamos. DF, vamos a cargar la base de datos de individuos, la vamos a llamar DF, que es el acrónimo de data frame. Es una convención. Siempre llamamos a nuestra base de datos data frame. De vuelta, también le podemos poner otros nombres y seguramente le vamos a poner otros nombres a medida que avancemos. Pero bueno, esto para que sepan. El comando es muy sencillo. Dataframe es igual. Acá estamos invocando a una librería, la librería que lee los archivos SPSS, que ya la tenemos instalada. Si no la tenemos instalada, nos va a dar un error, la instalamos y seguimos adelante. ¿Y acá qué le estamos diciendo? Bueno, que con la librería pandas red SPSS lea esta ruta que es lo que acabamos de cargar acá. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, cargamos la base de datos, la ubicación de la base de datos en esta variable y después le decimos que la vaya a leer acá. Después tenemos este comando de, vamos a llamarlo inspección inicial. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Y nos va a mostrar el contenido de la base de datos. Por default creo que son 5 registros. ¿Sí? 5, 10 registros. Si le ponemos acá 10, nos va a tirar 10 registros. Pero si lo ponemos así, creo que va a 5. Bueno, fíjense que cómo cambió el estado acá, ¿no? Se puso negro eso porque no está salvado. Se salva con control S. ¿Sí? O por acá está el guardar, control S. Bueno, lo ejecutamos. ¿Cómo se ejecuta? Lo podemos ejecutar con el mouse, con el triangulito que está acá, run code, o lo que recomiendo, acostumbrarse con el teclado, control alt N. Control alt N, que es más corto, es más rápido. Bueno, control alt N decíamos, ¿no? Control alt N. Ahí. A ver, ahora sí. Tenemos que tener el mouse posicionado acá, ¿no? Control alt N. Ahí lo está ejecutando. Voy a limpiar la pantalla para que se vea bien. Con Clear. No, CLS. Ahí está. Con CLS. Venimos para acá. Lo ejecutamos de vuelta. Control alt N. Bueno, acá están pasando un par de cosas. Primero, fíjense cómo el cursor cambió. Ahora nos aparece esta palabra clave acá, el BEM. Este es nuestro entorno virtual. Para que esto se ejecute, el Visual Studio Code sabe que tiene que activar primero el entorno virtual y después ejecutar. ¿Cómo sabe que activa el entorno virtual? Lo tenemos cargado en el archivo workspace. Eso después lo vamos a mirar. Bueno, ¿qué pasó acá? Se ejecutó el comando, está acá desglosado. Acá lo que está ocurriendo es que estamos diciendo, llamando al intérprete, que es Python, y decimos que ejecute en esta ruta este archivo. También lo podemos hacer acá, si lo hacemos en forma manual. Lo podemos hacer para probar. Que es Python, para que vean de qué se trata, ¿no? Python CA92, eso fue una puerta. Curso pandas. Curso pandas.
lienzo de trabajo. ¿Sí? Ahí se ejecutó. ¿Está? Bueno, vamos a comentar qué tenemos delante nuestro, ¿no? Porque ocurrieron varias cosas. En principio lo que tenemos son las 5 primeras filas de la base SAB, de la EPH. Lo que estamos viendo son, bueno, fíjense la curiosidad que arranca con la fila 0, ¿no? Esa es una particularidad de Python, ¿sí? Que los índices empiezan con 0, no con 1. O sea, cuando hablamos de la primera fila es la 0, eso es una confusión, hay que aprenderla, son las lógicas de Python. Lo que tenemos acá son los nombres de las columnas, ¿no? Pensemos en un archivo Excel, son nuestras columnas, los nombres de nuestras columnas. Y lo que está en columnas son propiamente los datos, ¿sí? Algunos datos son de tipo cadena, por ejemplo este que está acá, que si no me equivoco es un código de la encuesta. Y después esto los identificamos porque son de tipo numérico, terminan con decimales. Acá hay unos puntos suspensivos, lo que nos está indicando que nos está mostrando las primeras columnas y estimo que las últimas columnas. Esto es un recorte, es una vista, ¿sí? Una vista de 5 filas. Recuerdan que yo le dije que eso lo podíamos manejar desde acá. Vamos a hacerlo como para mostrar. Vamos a decir que nos muestre las 20 primeras filas. Y de vuelta, control, venimos para acá, control N. Esto háganlo porque repitiendo los comandos los dedos aprenden. Ahí está, ¿sí? Ahí lo vemos. Bueno, esta es una base compleja, la vamos a ver más adelante. Vamos a hacer otra prueba con Excel ahora. Bueno, lo que les quiero mostrar es cómo cargamos una base de datos de Excel. Este es un ejemplo más chiquito y así lo podemos explorar un poco más en profundidad. Vamos a repasar esto, ¿no? Nosotros acá teníamos, para cargar una base SAB, teníamos este comando, ¿sí? real_cpcs, lo pegábamos en una variable, lo veíamos, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para un Excel. Acá tenemos una ayuda a memoria que nos dice cómo instalar la librería en el caso de que no la tengamos instalada, ¿sí? Con Open Python XLS, XL se llama. Carga bases de Excel. Bueno, lo mismo, acá, import pandas y definimos la ruta. ¿Ven? Es muy similar al comando que tenemos para el SPSS, porque la lógica es la misma, ¿sí? Lo que estamos diciendo es, acá cargamos una base SAB, acá cargamos una base Excel. Le ponemos otro nombre, ruta Excel. Esto lo dejamos, lo sacamos de acá. Bueno, acá tenemos la librería, read Excel. Ruta Excel, Engine, OpenPyXL. Ahora vamos a entrar a la IA para que nos explique bien este comando. Y lo vamos a ejecutar. A ver qué pasa. Primero se los muestro, ¿no? La tenemos acá, en la misma ruta. ¿Sí? Data, input. Base Excel, ejemplo. Tiene que estar bien escrito, ¿no? Bueno, lo ejecutamos. Control Alt N. Ahí lo tenemos. Limpio la pantalla, así queda más claro. Con CLS. Venimos para acá, lo volvemos a ejecutar. Control Alt N. ¿Sí? ¿Y qué tenemos acá? 12 columnas. Edad y género. Fíjense esta columna que está acá, que no tiene título, es el índice y arranca en 0. ¿Sí? Esto después vamos a hablar más en profundidad. Son los índices del data frame. Podemos abrir el Excel para que veamos de qué estamos hablando. Así lo podemos comparar. ¿Sí?
Bueno, ven que la estructura es idéntica. Por eso hay muchas, o todas las comparaciones del data frame siempre van contra la solapa del Excel, ¿sí? Un data frame es una solapa del Excel. La diferencia palpable es mientras que en Excel la primera fila arranca con la 1, en Pandas la primera fila arranca con 0. Eso a veces es un dolor de cabeza, hay que saber manejarlo, ¿sí? Bueno, esto le quería mostrar. Volvemos acá para que vean cómo la sintaxis es muy similar, solo cambia la librería, ¿sí? Entonces, un ejercicio que podemos hacer ahora es ir a la IA y decirle que nos explique esto. Bueno, acá estamos dentro del chat de Gemini. Yo uso Gemini, ustedes pueden usar el que les guste, ¿sí? Lo que le estoy pidiendo es que actúe como un profesor, que me explique los componentes, y acá lo desglosa la IA, ¿sí? Estos elementos ya los vimos. Vamos a ir directamente al engine. Dice un parámetro técnico muy importante. Dice ayudantes. Acá nos remarca que Open Python XL es el motor, ¿sí? O la librería adicional. ¿Ah? Miren esto que interesante. Si el archivo Excel tiene varias pestañas, hay que indicárselo, ¿sí? Bueno, nada. Esta es una manera de interactuar con la IA, ¿sí? Bueno, volvemos a nuestro lienzo, ¿sí? Ahí otra vez estamos con la base de la EPH, donde está la ruta. Acá nos recordamos el comando. Acá estamos indicando que nos muestre los primeros 5 registros, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de diagnóstico de columnas y tipos de datos, ¿sí? Fíjense el formato del comando print. Esto lo vamos a ver muy seguido. Este comando, ¿qué nos va a lanzar? Nos va a lanzar una primera información de la base de datos. Mientras este nos está mostrando, el head nos está mostrando el encabezado, este nos da un poco más de información. Vamos a ejecutarlo. Otra vez, de vuelta. Está salvado, por las dudas lo salvamos. Control N. ¿Sí? Se está ejecutando el intérprete sobre el script. Y vean algo interesante, que siempre se van adicionando las cosas. Por eso llamamos lienzo, ¿no? Volvemos para acá. O sea, ¿qué significa que se va adicionando? Nosotros tenemos la llamada a la librería, le decimos a dónde está la base, ¿sí? Le ponemos una variable, un objeto, se carga en la memoria y tira el primer comando, este print de las primeras filas. Y después, a continuación, continúan las instrucciones. Nosotros podemos seguir escribiendo todas las instrucciones que querramos. Se van a ir acumulando. Si nosotros queremos que algún print no se ejecute, lo comentamos. Vamos a hacer la prueba. Venimos para acá, ¿no? Recuerden cómo sale acá el head. Ahora no va a salir, ¿sí? Lo vamos a limpiar. Volvemos a nuestro lienzo con Control Alt N, si estamos posicionados, Control N. Esto está comentado y lanzamos. Bueno, ¿ven? Ya el head ya no se ejecutó, ¿no? Esto es lo que le quería mostrar. Vamos a ir tirando comandos así para que ustedes puedan practicar sobre estos mismos ejercicios y vean lo que ocurra. Esa es la manera de tomar confianza con el entorno y aprenderse las teclas también, ¿no? Bueno, volvemos a la salida. Acuérdense, este es nuestro lienzo, con control ñ es nuestra terminal,
¿sí? ¿Qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo que tenemos un data frame y acá nos está diciendo la cantidad de filas. 46.000 filas tiene. 46.860. ¿Sí? De la 0 a la 860. Y tiene 235 columnas. Desde esta es la primera y esta es la última. Y acá nos hablan del tipo de variables. Eso lo vamos a ver más adelante. No nos compliquemos por ahora. Pero básicamente son las columnas donde se hacen operaciones matemáticas y en las columnas donde se hacen operaciones con textos de tipo cadena o tipo string. Acá nos informa qué memoria estamos usando para este tipo de proyecto. No es crítico, así que nada. Y otra vez, el comando shape nos está mostrando el formato de la base. A ver, volvemos para acá para el lienzo. ¿Sí? Bueno, nada, si nosotros queremos... esto es solamente a título informativo, ¿no? Es un título, este print que está saliendo acá. ¿Mm? Quiero que vean esta diferencia. Si yo comento esto, este es el comando que imprime el comando que voy a ejecutar. ¿Sí? Este es el comando propiamente dicha, print. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Venimos para acá, limpiamos la pantalla. ¿Sí? Venimos para acá, control alt N, ejecutamos todo de vuelta. Bueno, ven, ahí ya no aparece la filita esa que nos está indicando cuál es el comando, aparecen los resultados nada más. Esto solo a título de que vean de qué se trata esto que estamos viendo en los ejercicios. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar en el siguiente ejemplo. Acá vamos a usar otra librería. ¿Sí? Python restat. ¿Sí? La tenemos que declarar. Cuando usamos algo, acá la estamos usando, la tenemos que declarar antes, si no nos va a dar error. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a ver el listado de las variables de la base sub en un formato un poco más legible, porque nosotros hasta ahora estábamos viendo como un print muy abierto, ¿no? O sea, las primeras 5 filas nos mostraba todo, eso no es muy útil. Vamos a ver un poco más en profundidad cómo entrar a esta base de datos, ¿sí? Entonces construimos esta instrucción que nos va a traer los nombres de las columnas y las etiquetas. Fíjense cómo se arma este comando, ¿no? Nombre columna, esto acá entre llaves, que es lo que nos va a imprimir. Esta es una etiqueta de la salida. Esta es la etiqueta de la columna, propiamente dicha. Bueno, lo ejecutamos y lo van a ver. De vuelta. Primero les voy a mostrar esto. Hay una cosa nueva que estamos introduciendo que es un comentario de bloque. ¿Sí? Con estas 3 comillas que están acá, vamos a comentar todo este bloque. ¿Ven que cambia de color? Eso nos permite a nosotros gestionar nuestro lienzo sin tener que borrar cosas. ¿Sí? Lo que hacemos es, todo lo que yo voy a pintar ahora va a estar comentado. ¿Mm? Ven que dice, tenemos 3 comillas dobles, inicio de comentario, fin de comentario. Todo lo que está entre medio de esas dos cosas, para el intérprete, en el lanzamiento que vamos a hacer ahora, no existe, no va a existir. ¿Sí? Es como si estuviera comentado fila por fila. ¿Mm? Esto yo lo comenté fila por fila. Esto es un machete que lo vamos a usar ahora. ¿Sí? Pero les quería mostrar cómo ver el contenido de la base. Bueno, salvamos y otra vez. A ver si está limpia nuestra salida. Nuestra salida está limpia. Control Alt N. Y vamos a ver si funciona el comando. Ahí está. Claro, la base es enorme, ¿no? Tiene 235 columnas. Fíjense acá nos está diciendo listado de variables y su significado. ¿Qué significa esto? Es el nombre de la columna, lo primero que aparece es el nombre de la columna y su etiqueta. ¿Sí?
año de relevamiento. Si vamos a la base SAB, vamos a ver que hay una identidad 1 a 1. Nosotros vamos a usar algunas de las que están acá para nuestros ejemplos, ¿sí? La columna 4, que es sexo, edad, algo por el estilo. Creo que tenemos este como ejemplo. Bueno, pero esta es una manera, una de tantas maneras de ver este listado, ¿sí? Y esto, otra vez, es una librería. ¿Cómo utilizan esto? Y hacen copy-paste, se lo pedimos a la IA, ¿sí? Le decimos, bueno, queremos ver el contenido de una variable, el contenido de una base SAB, y la IA nos va a dar algunas opciones, porque hay muchas maneras, algunas de las opciones para leer el contenido. Este es uno. Bueno, vamos a avanzar en otro ejemplo cortito de exploración, de visualización, de cosas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a desplazar ahora el comentario para que vean el uso. ¿Ven? O sea, fin de comentario. Ahora, antes estaba acá, si yo ejecuto, se va a ejecutar todo lo que está desde acá hacia adelante, pero yo no quiero volver a ver esto ya lo vimos, entonces lo desplazo, ¿sí? Se va a ejecutar desde acá hasta el final. Pero ojo, tengan presente que esto también se va a ejecutar, ¿no? Desde el inicio del archivo, del lienzo, ¿sí? Hay como un paréntesis, un gran paréntesis lo que estamos haciendo con este comentario de bloque. Que es todo esto que está acá, que afortunadamente cambia de color, ¿sí? Esto puede ser un poco confuso, pero se usa muchísimo, porque nos permite enfocarnos en determinadas partes del código de lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, ahora esto ya lo corrimos, entonces lo vamos a desplazar. Hay un truquito del Visual Studio Code, que es si nos posicionamos sobre la fila y apretamos Alt y la flecha, se desplaza. No tienen que hacer copiar y pegar, ¿sí? Lo pueden desplazar. Estas cositas vayan practicándolas, está bueno porque al principio es como un plomo, pero después uno no se las olvida más y las usamos todo el tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a enfocar la pantalla acá. Fin de comentario, explorando variables. Este es el machete que hicimos antes de los nombres de las variables, ¿sí? Sexo, fecha de nacimiento, edad. Vamos a usar alguna acá. ¿Cuáles usamos? Vamos a usar la variable ch06, que es esta, edad cumplida, y vamos a usar la variable 04, que es género. Entonces, esta que está acá lo borramos. ¿Cómo lo borramos? Control X. Control X. Ahí salvamos. Bueno, acá tenemos unos comandos interesantes, que son bastante transparentes, ¿sí? Por ejemplo, unic. ¿Sí? Acá lo que nos está diciendo es, bueno, de esta columna que está dentro de este data frame, ¿sí? La columna CH06, que nosotros ahora sabemos que la etiqueta es edad cumplida, mostrame los valores, pero todos los valores que sean únicos. O sea, en una base que tiene 46.000 filas, no quiero que me muestre los 46.000 filas de valores. Quiero que me muestre solamente los valores que son únicos. Es una cosa exploratoria que hacemos para ver qué hay adentro, ¿sí? Y el formato del comando es este. Miren esto que tiene un puntito acá adelante, es interesante porque esto se va a usar mucho, ¿sí? Y eso que va entre paréntesis, vacío. Bueno. Como les expliqué antes, este print que está acá, el único objeto que tiene es que salga el título del comando. Suena un poco confuso ahora, parece una mamushka de código, pero en esta etapa prefiero repetirme muchas veces y para que quede claro, ¿sí? Porque si no aparecen los resultados y no sabemos de qué. Entonces es mejor que aparezca acá el cartelito, ¿sí? Que este es el command. Miren, fíjense que
este es el comando y aparece entre comillas acá. O sea, esto acá adentro, Python lo lee como un texto cualquiera, como un literal cualquiera. Eso no es un comando, es un título cualquiera. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa acá. Y acá aparece otra variante también que tiene con el formato, que es la /n. Esto es para que le dé un enter. ¿Sí? Bueno, entonces acá vamos a ver dos cosas. Se los comento y después lo vamos y volvemos. Vamos a ver sobre edad cumplida, vamos a ver todos los valores que son únicos, ¿sí? Y sobre género, vamos a decir que nos cuente, que nos haga un count, un value count de, del contenido, de los valores de la variable, de la número 04, ¿sí? Bueno, vamos a ejecutar a ver qué sale. A ver si el lienzo está limpio, lo limpiamos. Nos venimos para acá, Control Alt N. Ahí lo tenemos. Bueno, ¿ven? El primer resultado del comando. Data frame. Fíjense esto, la notación, ¿no? Va entre corchetes y entre comillas. Esa es la manera de referirse a una variable. ¿Sí? A una variable, a una columna del data frame. O, si ustedes prefieren, piénsenlo en el Excel, el nombre de la columna del Excel, lo que tiene como nombre, o con SPSS. ¿Sí? Y este comando que viene a ser como un atributo. Dice, para esta columna, aplicale este atributo. Y obtenemos este resultado. ¿Sí? Que es, nada, un resultado muy, muy elemental, porque no aparece en ningún orden específico. Hay algunos datos curiosos me aparecen, ¿no? Acá para hacer edades, -1. Nada, cosas para explorar. El otro comando es un poco más informativo, el value count, ¿no? Sobre la variable sexo o género. Acá lo que nos está diciendo es que hay 24.354 mujeres y 22.506 hombres. ¿Sí? Y nos dice el tipo de variable que es. Nos dice que es un count y que el tipo de dato es int64. ¿Sí? Bueno, estos, estos dos comandos sueltos que estamos lanzando. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo. A ver qué tenemos acá. Un filtro simple. Bueno, la idea, como les vengo diciendo, es ir tomando confianza con los comandos, ¿no? Ejecutando cosas, viendo resultados. Por ahora es una cosa acumulativa y después vamos a ir ensamblando todo este rompecabezas. Lo que más me importa ahora en esta etapa es que ganen confianza con el entorno, ¿sí? Con el Visual Studio y con ejecutar el intérprete de Python, etc. Bueno, entonces, voy a repetir varias veces muchas cosas porque me interesa, que es importante que lo fijen, ¿no? Lienzo de trabajo, ahí tenemos un puntito negro, nos está indicando que esto no está guardado. Control S, ahí lo guardamos. Como siempre, llamamos a la librería Pandas al inicio de todo para que sepa de qué estamos hablando, ¿no? O sea, los comandos que vienen a continuación necesitan que la librería esté cargada en la memoria, ¿sí? Entonces, esto siempre está al inicio. Bueno, la ruta del archivo, en este caso la base de ejemplo SAB que usamos de la EPH, puede ser cualquier otro archivo, por supuesto, hay que escribir bien la ruta. Fíjense la anotación, ¿no? La R acá, las comillas, esto siempre es copy-paste y siempre mirando muy bien lo que estamos haciendo. Lo llamamos ruta, ¿no? En Python siempre todo tiene este formato.
donde tenemos una instrucción y la estamos volcando en algún lado. En este caso, en el objeto ruta. Fíjense el igual que está ahí, ¿sí? Bueno, una vez que cargamos eso, después decimos que la base SPSS, la base de nuestra ruta, esto mismo que está acá, lo va a cargar en el data frame, ¿sí? Esto también funciona así, miren, para que vean de dónde vienen las cosas. Esto también funcionaría así, con alguna comilla de más o de menos, etcétera, ¿sí? Para que vean que no es magia. Bueno, esta es una convención, ¿por qué? Porque nosotros escribimos ruta y si cambiamos el lugar del archivo, no tenemos que andar recorriendo todo el script cambiando cosas. Lo cambiamos en un solo lugar. Eso tiene que ver con el ordenamiento también de lo que es un stack de procesamiento y análisis de datos, ¿sí? Esto mismo que estamos haciendo ya es un stack de procesamiento. ¿Por qué? Porque es la lógica. Cargamos la librería, nuestro archivo está en un lugar adecuado, que es en este caso data input, y tenemos las instrucciones que van a continuación. Esta es toda la lógica del análisis y del procesamiento que vamos a ver, tienen esta estructura, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Seleccionamos, en este caso los varones, un ejemplo. Miren, acá hay un caso realmente interesante que puede ser un dolor de cabeza. Fíjense que acá estamos seleccionando con tilde, ¿no? Varón está con tilde, aparentemente está con tilde en la base de datos, ¿sí? Esto es una cosa muy relevante, porque si en la base de datos no estuviera con tilde, entonces esto va a fallar, ¿sí? No recomiendo tener cosas con tilde en una base de datos. Eso nos obliga a hacer un análisis anterior que tiene que ver con que nosotros tenemos que tener la certeza de cuál es el contenido de lo que hay ahí, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. Bueno, avanzamos con esto. Acá nos aparece un comando, query, que es una consulta, y lo que nos está diciendo es, bueno, quedémonos con la porción del data frame donde en la columna CH04, que es la columna de género, están los varones. ¿Y dónde lo guardamos? Bueno, lo guardamos en este objeto varones, que lo llamamos así, podría llamarse de cualquier manera. Ustedes van a ver que yo voy a decir indistintamente variable, objeto, data frame, ¿sí? Son distinciones muy técnicas. Lo importante es que ustedes reconozcan que hay algo, que las consultas, todas las acciones que se hacen sobre un data frame o sobre una base de datos se guardan en un lugar que guarda las mismas características, ¿sí? Bueno, acá ya hicimos un pequeño avance. Decimos, ¿cuántos varones hay y cuál es su edad promedio? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, en principio tenemos acá este comando, len, ¿sí? Que va a contar la cantidad de filas que cumplen con esa premisa que le escribimos nosotros, ¿sí? Y después, miren esto que interesante, tomamos ese data frame que nosotros obtuvimos, ese filtro que obtuvimos, y decimos que queremos el promedio de eso. Acá tenemos el método men. Se escribe así, ¿sí? Con el signo de paréntesis vacío. Y acá esta estructura la van a ver muy seguido. Tiene que ver con el formato de los datos, ¿sí? Y es muy fácil de comprender. El dos puntos que está acá está dividiendo la instrucción en dos partes, que es algo que lo vamos a usar mucho, que es
los pares clave-valor, ¿sí? O en este caso, valor y formato. ¿Qué significa? Acá obtenemos el promedio, o sea, lo que queremos obtener, y acá le estamos diciendo en qué formato lo queremos, ¿sí? ¿Y qué significa ese formato? Bueno, que son 2 decimales. Acá lo tenemos anotado, ¿sí? Indica que queremos 2 decimales. Podrían ser 3 decimales, podría ser un decimal. Bueno, lo ejecutamos. A ver cómo resulta. Lo grabamos por la duda. Control Alt N y ejecutamos el intérprete. Bueno, ahí yo lo había ejecutado antes y ahí tenemos el resultado. Varones, 22.506. Edad promedio de varones, 35,30. Bueno, es un resultado, ¿no? O sea, eso con control ñ volvemos al lienzo. Nada, es otro ejemplo que sumamos a nuestra caja de herramientas. Bueno, seguimos con otro ejemplo para seguir tomando confianza. Diagnóstico de tipos. Que cuando hablamos de tipos, estamos hablando de tipos de datos, ¿sí? Esto es relevante. Nosotros tenemos que saber, nosotros como analistas, tenemos que saber de qué tipo son los datos de nuestra base de datos. Ustedes saben que en las bases de datos contienen estructuras que guardan, por ejemplo, nombres o términos. A eso se les llama cadenas, ¿sí? Donde hay texto, literalmente es texto. Otras variables son de tipo numérico, otras columnas son de tipo numérico, son las que se pueden hacer operaciones. Una variable de tipo cadena, donde se guardan nombres o direcciones, etcétera, no se puede hacer operaciones. Con esas variables se hacen trabajo del estilo ordenamiento alfabético, se pueden hacer muchas cosas, pero no operaciones matemáticas, ¿sí? Ni de estadística. Las operaciones de estadística, etcétera, se hace con las numéricas. Para que nuestro programa no falle, nosotros tenemos que saber de qué tipo son esas variables. Acá vamos a poner un ejemplito. Otra vez leemos nuestra base SAB y tenemos un comando que hace eso, ¿no? Algo exploratorio. El comando es data types, ¿sí? Bueno, esto ya lo conocen, siempre la librería, etcétera. Data types, y acá lo que le estamos diciendo, le pasamos otro argumento más, decimos, no queremos que nos muestre todos los tipos de la base de datos, queremos que nos muestres solamente los primeros 15. Es algo exploratorio, vamos a ver el resultado. Esto lo salvamos con control S, control alt N. Ahí lo lanzamos, lo está leyendo el intérprete. Y acá tenemos el resultado. La primera columna están los nombres de las variables y la segunda columna el tipo. Y fíjense, esta es la notación. Las que son de tipo string o cadena, ¿sí? Las que son numéricas, float, y ¿qué más tenemos acá? Y tenemos otra que vamos a usar mucho, que se usa mucho en el análisis de datos de ciencias sociales, que son de tipo categóricas, ¿sí? Que tiene que ver con el uso de la memoria, de la velocidad, un montón de cosas muy, muy técnicas, que nosotros muchas veces vamos a convertir. Y vamos a hacer procesamiento, vamos a llevar variables que son de tipo cadena, vamos a crear nuevas variables de tipo categóricas, que esa nos va a permitir hacer operaciones de ordenamiento, etcétera, y obtener estadísticos. Bueno, esta es una manera de ver, de explorar nuestra base de datos. Vamos a hacer un segundo ejemplo de análisis de tipos, ya más enfocado.
fíjense, vamos a construir algo que lo vamos a llamar lista de interés, ¿sí? Definimos una lista. ¿Qué es una lista? Una lista tiene una estructura que consta de un conjunto de elementos. En este caso, son los nombres de las columnas o de las variables de la base de datos, ¿sí? Fíjense que va entre comillas y separada por comas, ¿sí? ¿Qué le estamos diciendo? Estamos guardando en este objeto variables interés, un conjunto de columnas para que nos dé los tipos, ¿sí? Entonces, otra vez, miren cómo se repiten estas estructuras, ¿no? Creamos una lista o un objeto, que en este caso es una lista, y se la pasamos como argumento del data frame, ¿sí? Y le pedimos que nos genere los tipos, ¿sí? Queremos conocer los tipos. Vamos a ejecutarla y después vamos a hablar un poquito más de lo que son las listas. Control N. Y ahí tenemos. Como ven, es el mismo listado que vimos antes, el mismo recorte que vimos antes, pero ya de unas variables que a nosotros nos interesan, no de las 15 primeras de la base de datos o de toda la base de datos, sino algunas. O sea, nosotros acá en esta lista podemos poner una sola, podemos poner 3, las que querramos. Las listas es una estructura que vamos a usar todo el tiempo. Soporta muchas maneras de escribirse, una más legible, ¿no? Lo importante es que siempre tiene que tener, siempre inicia con un corchete, finaliza con un corchete y está separado por comillas, ¿sí? En eso el Python es tolerante, no nos molesta con esto. Y yo es algo que utilizo mucho en este estilo, porque me resulta más legible, ¿sí? Esto es algo que también nos podemos meter en la IA y que nos explique qué es una lista, que nos diga qué es una lista y van a encontrar muchos detalles, ¿sí? Bueno, esta es una manera de avanzar sobre un conjunto de interés de una base de datos para conocer los tipos, donde nosotros necesitamos hacer alguna operación. Primero que nada tenemos que saber qué tipos de datos son para que nuestro script no falle. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un poquito más complejo. Así vamos metiéndonos de a poco en las complejidades de un script, ¿no? Y del concepto este que a mí me interesa que retenga, que es el de pipeline, ¿no? No sé si ustedes lo utilizan, se utiliza para muchas cosas. En procesamiento de datos y en análisis de datos es como un concepto fundamental, porque tiene que ver con la organización, ¿sí? Este es un ejemplo de exportación, o sea, nosotros leemos los datos de un lugar, sabemos que el resultado lo queremos guardar en otro lugar, en otra carpeta, podría ser en la misma carpeta, pero por recomendación siempre es habitual tener las cosas separadas, ¿sí? Son estructuras que yo tengo creadas, les recomiendo que ustedes hagan lo mismo en su stack de trabajo, en el curso Pandas, ¿no? Tenemos ahí una carpeta que es input, esta ya la vimos, y esta carpeta output, ¿no? Es una manera de separar las cosas. Cuando los scripts se vuelven complejos, esto se multiplica. Y nosotros podemos tener múltiples salidas y múltiples carpetas de salidas. Depende de la complejidad que querramos darle
o que necesitemos, mejor dicho. Nadie quiere una complejidad porque sí. La complejidad que necesitemos de nuestro trabajo. Bueno, recorramos un poco qué es lo que hace esta estructura de ejemplo. Acá cargamos las librerías. Eh, el módulo este OS tiene que ver con el sistema operativo. ¿Sí? Un comentario interesante es que las librerías, por economía uno pone las librerías que va a usar y las librerías que van a estar cargadas en la memoria. Para las computadoras que tenemos ahora, realmente es indistinto tener 2 librerías o media docena de librerías, ¿sí? Eso va al gusto de cada uno. Yo suelo trabajar con las librerías que uso normalmente en el trabajo, no específicamente en ese proyecto, sino un conjunto general de librerías. Ustedes ya saben que si ejecutan algo y ese comando les da un error, van a hacer dos cosas. Uno, o instalan la librería, como ya vimos, o la declaran. Esto se llama declarar la librería. Bueno, vamos a cargar la base SAB. Acá le indicamos dónde queremos que guarde nuestra salida. Y ya le indicamos un nombre, ¿no? Fíjense esto, que estamos previendo cómo queremos que se llame ese resultado que vamos a hacer. Bueno, estos print que están acá son a fines de comprender lo que estamos haciendo, pero después en realidad son mensajes que uno puede poner. Esto se puede reducir a esto, ¿no? O sea, uno dice algo como leyendo la base, que es un mensaje para uno, ¿sí? Acá lo estamos haciendo porque, no, en el marco del curso, ¿sí? De prolijidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Otra vez, el mismo ejemplo, vamos a filtrar los varones y acá, nada, pusimos ingresos positivos, o sea que en la P21 sea mayor a 0. Es algo muy, muy sencillo para los efectos del ejemplo. Otra vez aparece el tema del tilde acá, ¿no? Miren qué interesante. Y fíjense, esto es muy importante y genera mucho ruido cuando nosotros estamos iniciando en el procesamiento, el análisis, el tema de las comillas, ¿no? Fíjense que una cadena, la columna CH04, es una variable de tipo cadena y las variables de tipo cadena necesitan que esté cerrado entre comillas, ¿sí? Fíjense el igual. Esto es muy importante que recuerden la distinción. Cuando el signo igual está dos veces, actúa como un comparativo. Cuando el signo igual está una vez, lo que está diciendo es que está asignando. O sea, le está pasando a la variable CH04 varón. No, no es lo que queremos que pase. Así que cuidado con eso. ¿Sí? Acá estamos comparando. Acá lo que decimos es, bueno, que se cumpla esta condición. Todos los que en la variable CH04 diga varón, ¿sí? Se hace con dos signos igual. ¿Mm? Después tenemos este otro operador, el AND, y acá decimos que P21 mayor a 0. Fíjense que el Python en ese sentido es como muy económico, ¿no? No nos obliga a casi nada. O sea, ponemos el nombre de la variable, le ponemos el signo mayor a 0 y ya lo toma. ¿Mm? Eso es una gran ventaja. Puede ser ruidoso también, ¿sí? Pero es una ventaja. Nos permite escribir código casi de memoria porque es fácil recordar este tipo de cuestiones. Bueno, decimos acá, en consulta ejemplo vamos a guardar este resultado. ¿Y qué decimos? Tomamos otra vez la base, le aplicamos la instrucción query y le pasamos como argumento la consulta. Fíjense esto, ¿no? Como argumento.
De vuelta, esto también funcionaría así, miren. ¿Sí? Comilla más, comilla menos, también funciona. Es menos legible. Es importante ese concepto. Hay código que es más o menos legible, más o menos mantenible, le decimos nosotros. ¿Sí? Entonces uno tiene que intentar escribir código elegante y código que sea legible y amable para nosotros mismos, que somos los que lo vamos a leer, ¿sí? Todo el tiempo. Bueno, acá guardamos la consulta y después se la pasamos como argumento. ¿Sí? Esta es la operación que se repite permanentemente. ¿Y ahora qué vamos a decir? Bueno, vamos a decir que este resultado, el de df resultado, le pasamos la librería de Excel. Y miren cómo se llama la librería de Excel. Tu Excel. O sea, más transparente imposible. Esto que está acá es un comando de la librería de Excel. ¿Y qué le decimos acá? Entre paréntesis le decimos a dónde lo guardamos, ruta salida, la ruta la construimos acá. ¿Sí? O sea, viene de acá esto, ruta salida. Y otra vez, nosotros acá en ruta salida podríamos poner todo esto que está acá y va a funcionar igual. Esto es más prolijo, es más legible, ¿no? Después aparece este otro comando que dice index false. ¿Y qué significa? Nosotros estamos trabajando en pandas. Pandas tiene algunas distinciones con el Excel y una de ellas es que tiene un índice para todos los data frames. Y ese índice, un índice de filas, ¿no? Un índice de fila, un índice de columna. Y cuando nosotros lo exportamos a Excel, nos ensucia la vista porque no es parte de lo que nosotros queremos ver en el Excel. Entonces, bueno, acá sencillamente, si lo recordamos, le ponemos index false. Si no, nos va a aparecer una primera columna con el orden de lo que estamos obteniendo. ¿Sí? Bueno, acá hay una cosa de formato y nada, esto es para la pantalla. Vamos a ver cómo funciona. Control Alt N. Estoy leyendo la base original. Bueno, ahí se terminó de ejecutar, tardó un poquito, yo detuve la grabación y tardó un poquito por la cantidad de registros, ¿no? Acá nos tira la cantidad, que nosotros se lo pedimos en el script, y nos dice archivo disponible en esta ruta, ¿sí? Fíjense una cosa, vamos a volver al script. Es importante, bueno, primero que tengan la ruta creada, si no les va a generar un error, ¿sí? Ahora lo vamos a lanzar sin esta ruta creada para que vean cómo es ese error. Nada, porque eso pasa todo el tiempo. Y lo que les quiero mostrar es, bueno, el Excel propiamente dicho, ¿no? Acá lo tenemos. Es el recorte que nosotros le pedimos, con el filtro que nosotros le pedimos. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo. Miren, acá está, acá está varón con tilde. Dios mío. Bueno, así son las cosas. Bueno, vamos a generar ahora la salida esa con un error forzado, para que ustedes vean cómo ocurre. Bueno, este ejemplo es para ver un tipo de error que es muy común, que le estamos pidiendo algo al programa y que ese algo no está en nuestra estructura. En este caso, lo que no está es la carpeta esta que la llamé carpeta no existe. ¿Sí? Vean que reemplacé data, que sí existe, por una que no existe. Carpeta no existe. Bueno,
¿Para qué? Para mostrarles qué pasa cuando el programa falla, que es lo que pasa todo el tiempo. Nuestros programas fallan todo el tiempo y de eso se trata el análisis de datos, de arreglar los programas. Lo ejecutamos y vamos a ver qué es lo que puede hacer el Python. Nos tira todo este mensaje. Algunas veces es más transparente y otras veces es un poco más críptico. Cuando estamos un poco más cancheros, es más fácil de detectarlo. En este caso, bueno, nos dice que hay un error de sistema, ¿no? OS. Dice que no existe el directorio, ¿no? Que es un poco lo que estábamos forzando. Pero nos tira un montón de cosas que nos puede amedrentar. Bueno, un ejercicio es meter todo esto en la IA y que nos diga qué es lo que está pasando. Y la IA nos va a decir claramente que el problema lo tenemos en el directorio. ¿Sí? Nada, eso les quería mostrar para que vean cómo, eh, cómo tratar con algo de esto, ¿no? Bueno, esto es lo que continúa, ¿no? Entramos a la IA, a un chat de IA, y le decimos, respóndeme como experto en Python y pandas, puedes ayudarme con este error. Y muy importante, pasarle el código, ¿no? O sea, la IA lo puede interpretar, lo puede, eh, lo induce, pero siempre con la inteligencia artificial, como cualquier cosa, es mejor darle toda la información posible, ¿sí? En este caso el script es muy cortito, entonces, nada, se lo pasamos entero, ¿sí? Se lo pasamos entero, lo copiamos y recuerden, le decimos primero el contexto para el papel, el rol que queremos que cumple la IA, le pasamos el código, decimos, bueno, este es el error. Y copiamos el error tal cual nos lo pasó. Y acá tenemos una descripción muy detallada que también hace al aprendizaje de qué es lo que pasa. Nos explica y nos hace una recomendación. ¿Sí? Bueno, lo que, lo que está identificando es que algo pasa con las carpetas, ¿no? Y miren lo que nos devuelve el código arreglado, ¿sí? Pero con una modificación que dice, para el caso de que el directorio no exista, créalo, ¿sí? Bueno, es interesante que la IA nos devuelva esto, porque la IA siempre va más adelante, ¿no? Va más allá. Y uno lo que tiene que saber, lo que tiene que aprender, es hasta dónde vamos a tomar las recomendaciones de la IA y hasta dónde no. ¿Sí? Este es un caso donde yo digo, no, yo no quiero que el script se ensucie con una instrucción que crea automáticamente el nombre de la carpeta. Porque yo por ahí es un error que cometí y me va a crear el nombre de una carpeta y por ahí no quiero que pase eso. O sea, lo que yo quiero es saber a dónde voy a guardar las cosas y ir a corregir eh, lo que me equivoqué. ¿Sí? Entonces, en este caso específicamente, lo que tomamos de la IA es que nos dice que tenemos un problema con esa ruta que no existe, esa carpeta que no existe, esa ruta que está mal y que no existe, pero esto lo vamos a ignorar. ¿Sí? Bueno, acá nos dice, ¿no? Pide permiso, respuesta a Windows, pa. Acá nos da una explicación de expertos, son cosas que uno puede aprender, ¿sí? Otra vez, ¿no? De cómo crear. Digo, la IA tiende a dar soluciones muy de experto. Y mi recomendación es, la primera tentación que uno tiene es tomar todo lo que la IA nos dice, ¿sí? Porque muchas veces lo pegamos y anda, ¿sí?
pero después nos resulta ilegible para nosotros, que no somos la IA. Entonces tenemos que mantenernos dentro de lo que a nosotros nos resulta un marco conocido, ¿sí? Así que esa es mi recomendación para este ejemplo. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo que es de, de gráficos. Vamos a hacer un pequeño gráfico para que vean una de las tantas herramientas que tiene el conjunto Python y Pandas para hacer una representación. Bueno, un poco el tono es el mismo, ¿no? Es a modo de ejemplo. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar una librería, ¿sí? Para que vean, la vamos a instalar y después la vamos a desinstalar, para que vean de qué se trata. Nos vamos con control ñ a nuestra terminal. Recuerden que eso siempre tiene que aparecer el entorno virtual. Si no aparece el entorno virtual, entonces ya tenemos que buscar cómo hacer que aparezca. Y la instrucción es install matplotlib. A ver, yo me la voy a copiar de acá. Matplotlib. Hay que escribirlo bien. Vengo para acá. Ahí estamos, ¿no? Matplotlib. Bueno, se llama así. Le damos Enter. Tenemos que estar conectado a Internet, ¿no? Como siempre. Bueno, ¿qué dijo? La está instalando. Perfecto, dice que la instaló. Bueno, eso es todo. ¿Ven? Eso es instalar una librería. Ningún secreto. Nosotros ya instalamos en su momento Pandas, la librería para leer los archivos SAB, para leer cosas de Excel. Bueno, esta es la mecánica habitual en Python, ¿sí? Acá nos está diciendo que fue correctamente instalada. Bueno, nos vamos a nuestro lienzo y vamos a pegarle nuestro código ahora. Bueno, acá ya estamos en el código, ¿no? Otra vez, las librerías. Esta ya es la conocida, Pandas. Esta es la que acabamos de instalar, ¿no? Matplotlib como PLT. Eso también lo van a ver, es muy común, porque es la forma después de instanciarla. Es decir, es una manera que usa la informática para decir llamar a algo. Miren cómo lo estábamos llamando acá abajo, ¿no? PLT, SAT figura. Bueno, nada. Esta que también tiene que ver con el sistema operativo, o sea, con las rutas, etc. Bueno, es un conjunto de librerías que tienen que estar presentes, ¿sí? Acá miren ¿no? En este ejemplo está controlando que la carpeta exista, si no, no nos va a dar un error. Bueno, lo dejamos, ¿no? Es una opción, ¿sí? Vamos a documentarlo, ¿no? Opción, controla existencia de carpeta. Lo llamamos así. Le ponemos un tilde. Bueno, make it use. No es obligatorio, ¿no? Está claro. No es obligatorio. Carga y proceso. Acá levantamos otra vez la base. Tomamos una frecuencia. Guardamos la frecuencia con value counts de sexo, de género. La guardamos en este objeto. Y después, y acá viene la parte nueva, porque esto ya lo vimos, ¿no? Pues vamos a volver una y otra vez sobre estas cosas que son la esencia del data analysis. Pero ¿cuál es la novedad? Bueno, esto es el método, ¿no? ValueCounts. Pandas tiene un montón de estos métodos. ¿Y cómo lo aprendemos? De esta manera como estamos haciendo ahora, usándolos. Usándolos se aprenden los métodos. Lo que nosotros tenemos que, esto se lo digo como cosa general, o sea,
los métodos de pandas o de cualquier lenguaje en general no se aprenden como si fuera un diccionario que uno lo lee de la A hasta la Z y los va memorizando. No, eso es imposible. Uno lo que hace es, a medida que va usando ciertas cosas, las va aprendiendo. Lo que sí es importante que uno sepa que hay cosas que existen, aunque uno no sepa cómo se llaman. Por ejemplo, uno no está obligado a recordar que el método value counts existe, que tiene ese nombre, quiero decir. Pero sí está bueno, y en esta etapa de aprendizaje, que uno sepa, hay un método que cuenta las frecuencias. Entonces uno lo busca en internet o ahora con la inteligencia artificial, que por supuesto es mucho más fácil y más eficiente. ¿Sí? Bueno, acá estamos usando el método plot y le cargamos algunos argumentos. Y de vuelta, ¿no? Nosotros no tenemos que memorizar los argumentos de plot, que es kind, title, color. Digo, eso se busca o uno saca un ejemplo, lo mejora, eh, etc. Bueno, acá le ponemos el título, decimos que es de tipo barra, y nada, estos colores curiosos que me ofreció la inteligencia artificial, lo vamos a dejar. Y acá le decimos dónde guardamos las cosas. Hay otra manera, miren acá, ¿no? De guardar, de identificar la ruta. ¿Sí? Carpeta output, miren esto, carpeta output, otra vez, carpeta output, este comando, que es para guardar, y este es el título. Podría llamarse de cualquier manera, la extensión sí suele ser importante. No estoy seguro si le cambiamos la extensión, el programa también lo reconoce, pero bueno, lo podemos hacer en una prueba más adelante. Y acá la ejecutamos. Con plot save ruta gráfico. Save field y lo voy a ejecutar. Nada, y este es un cartelito para indicarnos que se ejecutó o no se ejecutó. Bueno, lo salvamos. Control Alt N y vemos qué pasa. Vamos a la terminal. Ahí dice que lo hizo. Lo guardó en output gráfico, etc. Bueno, a ver si lo podemos visualizar. Bueno, yo lo tengo acá en el HTML que les tengo preparado, ¿no? Y ya les queda como ejemplo. Ahí está el grafiquito. ¿Mm? Con los colores que le pedimos, etc. No es un gráfico muy útil, eso se va mejorando con parámetros. Lo vamos a ir viendo, calculo que sobre el final del curso, las visualizaciones. Bueno, acá hay un pequeño resumen, creo que no me olvidé ninguna de las cosas que estuvimos utilizando, ¿sí? Comando, librería, y qué es lo que hace, ¿sí? Es bueno tener a mano, ¿sí? Porque digo, nosotros estamos en una era donde ya no escribimos comandos de memoria, ¿sí? Le pedimos a la inteligencia artificial que lo escriba por nosotros, pero nosotros tenemos que saber qué hacen esos comandos, ¿sí? Para ver si efectivamente es lo que queremos. Y tenemos que saber que existen comandos que hacen cosas que nosotros necesitamos. Bueno, para eso sirve aprender eh, todas estas cosas, ¿sí? Pero ya les digo, si ustedes no se acuerdan cómo era ValueCounts o cómo era tu Excel, no hay ningún problema. Uno le pide a la IA, quiero guardar algo en Excel, y te va a dar la media docena eh, de, de opciones que hay, ¿sí?